Bienvenidos al Bibliófilo. En esta oportunidad les traigo una novela que me sorprendió con las grandes afinidades que tiene con otras que he leído. No solamente por el tema, sino por las reflexiones. Incluso me ofrece ejemplos bastante acertados sobre otras reflexiones que hacíamos. Por ejemplo, con respecto a lo que es la novela, frente a lo que sería la mera crónica, como lo critiqué en El librero de Kabul. Acá nos dice el autor: es evidente, sin embargo, que una novela bonita no puede consistir en la servil, prosaica y vulgar representación de la vida humana. Una novela bonita debe ser poesía y no historia. Esto es, debe pintar las cosas, no como son, sino más bellas de lo que son, iluminándolas con la luz que tenga cierto hechizo. Y me parece que esta obra que nos presenta es una historia de amor que fácilmente puede encontrarse en la realidad, pero lo dota con unas reflexiones, con unas imágenes y unas evocaciones que la hacen magnífica, que la hacen perdurable e inmortal. Se trata de la novela Pepita Jiménez, del escritor Juan Valera. Como ya les había anticipado, la obra nos presenta una historia de amor de un estudiante que está cursando estudios seminarios porque abrazó la vocación del Señor. Sin embargo, al visitar a su tío, va a encontrar la pasión, va a enamorarse de una mujer, de Pepita. Y en la novela se va a desarrollar toda esa historia de amor y de alguna manera me recuerda la historia de Søren Kierkegaard, pero a la inversa, ya que en vez de abrazar lo religioso, lo va a abandonar por el amor carnal. Sin embargo, aquí lo explica de una manera no tan sensual, sino también dotando a este amor carnal de todo el poder existencial que puede tener. E incluso con una de las últimas lecturas, como fue La última tentación de Nikos Kazantzakis. Aquí pareciera que la última tentación se cumplió en el protagonista. Y lo maravilloso de la obra está en todo ese proceso, que no se da automático, no es un hechizo. Es todo un proceso que va consumiendo las entrañas. Por eso desde el principio nos dice del protagonista que abraza su vocación religiosa. Siento en el fondo de mi corazón una inefable energía que me convence de que yo lo despreciaría todo por el amor de Dios. La fama, la honra, el poder y el imperio. Me hallo capaz de imitar a Cristo, y si el enemigo tentador me llevase a la cumbre de la montaña y me ofreciese todos los reinos de la tierra porque doblase ante él la rodilla, yo no la doblaría. Pero cuando me ofrece a esta mujer, vacilo aún y no le rechazo. ¿Vale más que la fama, la honra, el poder y el imperio? Este pasaje me sorprende porque es una bonita forma literaria de representar la tentación que vimos en la obra de Kazantzakis. Y luego el final alterno, que obviamente en Cristo desistió de la tentación. Acá se ve también la historia paralela donde sí sucumbió. Y nos dice así: hay ocasiones en que su vida de ahora le parece vulgar, egoísta y prosaica, comparada con la vida de sacrificio, con la existencia espiritual a que se creyó llamado en los primeros años de su juventud. Pero Pepita acude solícita a disipar esas melancolías y entonces comprende y afirma Luis que el hombre puede servir a Dios en todos los estados y condiciones, y concierta la viva fe y el amor de Dios que llenan en su alma con este amor lícito de lo terrenal y caduco. Como les digo, aquí se presenta esa historia alterna a la novela de La última tentación o también a la referencia a la vida de Søren Kierkegaard. Pero la obra es magnífica no solamente por esto que nos presenta en los dilemas, sino también por la forma, ya que estando dividida en dos partes, la primera se enfoca a un manejo cervantino, donde nos presenta unas cartas que fueron encontradas por coincidencia
y que el azar mantuvo incorruptibles. El rótulo del legajo en la sentencia latina que sirve de epígrafe, sin el nombre de mujer que yo le doy por título ahora, y tal vez ese rótulo haya contribuido a que los papeles se conserven, pues creyéndolos cosa de sermón o de teología, nadie se movió antes que yo a desatar el balduque ni a leer una sola página. Y de esta manera da verosimilitud a esta historia que se conservó. Eso en cuanto a la primera parte, que se enfoca al pensamiento del estudiante y en sus dilemas filosóficos con respecto a la vocación religiosa o su amor. Mientras que en la segunda parte pareciera dar vuelta a la otra cara de la moneda y nos va a presentar los pensamientos de la mujer principalmente. Destaco en la primera parte justamente la relación que se me creó con las biografías que nos relata Romain Rolland de Goethe, de Beethoven y de Miguel Ángel, porque a través de las cartas logra transmitirnos toda la fuerza de su vida. Y aquí también con unas cartas el novelista logra hacer lo mismo, llevarnos a las experiencias vitales del protagonista. La historia que nos presenta de por sí es muy interesante, pero aquí también voy a destacar unas relaciones que se me presentaron con otras lecturas. Por ejemplo, ¿cómo no ver en El hermano de Pepita a ese personaje sempiterno que vemos en Rojo y Negro de Stendhal o en Las ilusiones perdidas de Balzac? Ese estudiante que es amparado por su familia, incluso en Crimen y Castigo. Pareciera ser este un arquetipo de los estudiantes, que son sostenidos por sus familias, por ser ellos la única opción para el progreso de la familia. O también la concepción determinística de la historia que vimos en Guerra y Paz de León Tolstoy. Por lo general, los hombres solemos ser juguetes de las circunstancias. Nos dejamos llevar de la corriente y no nos dirigimos sin vacilar a un punto. No elegimos papel, sino tomamos y hacemos el que nos toca, el que la ciega fortuna nos depara. La profesión, el partido político, la vida entera de muchos hombres depende de casos fortuitos, de lo eventual, de lo caprichoso y no esperado de la suerte. Claro, aquí se ve más en las microhistorias. Lo magnífico de León Tolstoy es que lo llevó a la historia con mayúsculas, a la historia de los grandes hechos de la humanidad. Sin embargo, no dejo de resaltar esta coincidencia. O también aquella escena que destacábamos en El Gran Galeoto de Echegaray, donde en las tabernas se habla y se calumnia a las mujeres. Pero los que conocen el mundo confesarán que este lenguaje es muy usado en él, y que las damas más bonitas, las más agradables mujeres, las más honradas matronas, suelen ser blanco de tiros no menos infames y soeces, si tienen un enemigo, y aún sin tenerle, porque a menudo se murmura, o mejor dicho, se injuria y se deshonra, a veces para mostrar chiste y desenfado. Una escena similar de la que mostrábamos en el video de Echegaray. Pero otra de las coincidencias que más me gustó es con la reflexión que hacíamos sobre el origen del Lazarillo de Tormes. Ahí hacíamos una conjetura diciendo que tal vez no es anónimo, sino que es propiamente la vida del Lazarillo, o al menos de un conocido cercano. Y aquí se nos presenta algo similar, lo que le da verosimilitud y fuerza a nuestra conjetura. El señor Deán se propuso contar lo ocurrido y no probar ninguna tesis, y anduvo atinado en no meterse en dibujos y en no sacar moralejas. Tampoco hizo mal, en mi sentir, en ocultar su personalidad y en no mentar su yo, lo cual no solo demuestra su humildad y modestia, sino buen gusto literario. Porque los poetas épicos y los historiadores que deben servir de modelo no dicen yo, aunque hablen de ellos mismos y ellos mismos sean héroes y actores de los casos que cuentan. Este podría ser un argumento que le da fuerza a mi conjetura, ya sea que es hablado por el propio Lazarillo o por el arcipreste, que aquí como el Deán cuenta la historia de alguien muy cercano, pero por gusto literario
no se presenta como el autor de la misma. Finalmente, vuelvo a destacar la relación que tiene con la última tentación de Kazantzakis, porque también mueve todos los argumentos con respecto a la vocación de la religiosidad y de Dios, de los seres humanos en general, frente al amor carnal y pasional de uno solo de sus representantes, de la pareja. Y destaco esta relación nuevamente porque entre ambas obras se dan fuerza. Esta le da fuerza al argumento de la última tentación de Kazantzakis, dándole todo el valor existencial que tiene, toda la verosimilitud y plausibilidad que tiene, porque es un dilema totalmente humano que se puede seguir presentando en cualquiera de nosotros. Y también a esta obra le da la grandeza de abordar dilemas existenciales, dilemas propios del ser humano que incluso pueden llevarse hasta a los propios dilemas que pudo haber tenido Jesucristo. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Los animo a que lean esta maravillosa obra y, por supuesto, que me dejen sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.